Hola hermanos, hoy vamos a ver cómo hacer un devocional o cómo hacer un estudio profundo. Tomamos José de Génesis 37 y aquí vemos el versículo 1. Cuando tú lo lees y vas a hacer un estudio profundo, tú tienes que explicar por qué llegó Jacob ahí, por qué específicamente sale Canaán, dónde queda Canaán y dónde hoy en día es Canaán. ¿Ya? Ahí nombra a su padre, por lo tanto tú tienes que nombrar quién era su padre. Isaac y de ahí Abraham, ¿ya? Si haces un estudio devocional, no es necesario que nombres, que hagas estos detalles, porque no importa mucho el tema cuando es devocional, ¿ya? Ya, ahora continuemos. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob, José siendo de edad 17 años, y aquí ya te das cuenta que puedes sacar un mensaje para joven, si es un devocional, o como sale familia, tú ya te puedes dar cuenta que puedes hacer un devocional tanto familiar como un devocional para joven, si te enfocas en lo que es José, ¿ya? También tú aquí lo puedes hacer un uso también devocional tipo eclesiástico, llevar a la iglesia, porque en el sentido de que la familia lo usa como la familia en Cristo. Claro, ¿ves? Jacob, tómalo como el pastor, José y los hermanos, tómalo como las ovejas del pastor, la iglesia en sí, ¿ya? Ahora, si tú vas a hacer un estudio profundo, atento, para hacer un estudio profundo, aquí de partida tú tienes que ya empezar a darte cuenta, a estudiar de dónde salen los hijos de Bilha, los hijos de Zilpa, ¿ya? Y eso lo vas a encontrar en Génesis 35 y algo, en caso que lo hagas profundo. Pero ahí también tienes que explicar por qué, de dónde apareció Zilpa, de dónde apareció Bilha. Tienes que explicar también que falta Lea, la otra mujer de Jacob, Raquel, Lea, Bilha y Zilpa, las mujeres de Jacob, ¿ya? A lo largo de todo el estudio, cuando es profundo, tienes que obviamente también apegarte al idioma original. Este texto del Antiguo Testamento, tienes que tomar entonces el hebreo original, pero si haces estudio devocional no es necesario. En este caso, por ejemplo, en el original te saldría la historia de la genealogía de Jacob, te saldría ahí, te cambiarían algunas palabras, o profundizaría algunas palabras, pero eso es cuando es estudio profundo. Si es devocional, se puede obviar. Sigamos, y llamaba Israel a José. Y aquí ya tienes el tema de por qué aquí se llama Israel y por qué Jacob, ahí tú tienes que explicar por qué, ¿ya? Es la misma persona, quizás por qué aparece aquí otro nombre, ¿bien? A José más que a todos sus hijos, ¿ves? Ahí ya tienes devocional, ahí ya tienes comparación, ahí ya tienes un tema familiar, cómo enfrentar las preferencias de papá y mamá respecto a los hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Si yo tomo la vejez en el tema devocional, puedo decir, ¿ves cómo hay gente que se alegra cuando es viejito y tiene cosas? Si lo tomo en tema profundo, tú tienes que ir a ver el tema de que no solamente a José lo tuvo en su vejez, también lo tuvo Benjamín. ¿Pero a qué se refiere vejez acá? A que lo tuvo ya siendo viejo, pudo tener por fin fruto con su amada Raquel. Y ahí explicas que Raquel era una de las cuatro esposas, la que más amaba. Así que ves, eso es un estudio profundo. Continuamos. Si ven sus hermanos que su padre lo amaba, aquí le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí tú puedes hacer el estudio devocional de ver los efectos del favoritismo de hijos, y si lo quieres hacer estudio profundo, aquí tú lo que puedes hacer ya es mostrar esto como la figura de Cristo. Recordemos que José es uno de los personajes con más cercanía a Jesús en cuanto a la comparación. Y aquí ya tienes a Jesús, sus hermanos no le tenían mucha buena. Recuerden cuando dicen, anda a Jerusalén, pues, a ver, todos los años a Jerusalén los profetas. Así que sigamos. 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Ahí, si es un estudio devocional, tú no te vas a frenar en el tema del sueño, pero si es profundo, ahí tú vas a tener que explicar la postura de las iglesias cristianas respecto a los sueños. Hay iglesias que dicen que el Señor hoy en día no habla a través de sueños, sino que habla a través del Espíritu Santo. Hay hermanos que dicen que sí, el Señor habla a través de sueños todavía. Hay otros que dicen que no, que solamente al inconverso le habla con sueños, etc. Y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ahí tú puedes ver, puedes también aplicar en el tema devocional, enseñar aquí, por ejemplo, que alguien tuvo una revelación bíblica, etcétera, y la contó a los hermanos, y quizás, y ahí tú lo llevas al tema iglesia también, de que no todos los hermanos les gusta cuando alguien tiene revelaciones bíblicas, etcétera, pero eso ya es en el contexto devocional. En el tema profundo,
tú vas a recordar ahí que José, el tema de los sueños, lo heredó también de Jacob. Recordemos que Jacob tuvo el famoso sueño de la escalera donde subían y bajaban ángeles. Así que ahí tienes que agregarlo, ¿ya? 6. Y él les dijo, oigan ahora este sueño que he soñado. Y aquí tú puedes ver que a pesar de todo lo escuchaban, así que por lo tanto, si tú quieres, esto lo puedes pasar de largo mucho en un devocional, pero si es profundo, tú puedes poner ahí, esto tiene que haber sido a la hora que estaban comiendo, porque si tenía la túnica de colores, quiere decir que no trabajaba, por lo tanto, en qué momento iba a tener a toda la familia reunida, es obviamente cuando estaban comiendo. Y dice el 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Si es devocional el estudio, tú podrías leer todo esto y después empezar a hacer las aplicaciones. Pero cuando es profundo, para predicarlo tienes que ir pasito a pasito, porque mira, atados manojos en medio del campo. Bueno, José de partida no estaba siendo criado muy a lo principito, no estaba trabajando en el campo, por algo la túnica. Entonces ahí tienes que agregar esos temas en el estudio profundo. Mi manojo se levantaba y estaba derecho y sus manojos. Ahí le puedes hacer una analogía con las parábolas del Señor. Por eso te digo, José es muy similar a Jesús y eso te lo va a decir cualquier teólogo, cualquier persona que sabe mucho más que yo. Estaba alrededor y se inclinaban al mío. Ya le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños. Y ahí vemos que le aborrecen aún más. Y ahí puedes hacer tú el estudio profundo, demostrar que los sentimientos se pueden profundizar. Uno puede amar más y uno puede amar menos. Uno puede odiar más, uno puede odiar menos. ¿A qué se referirá esto? Para profundizarlo, bueno, en el sentido que después se va a mostrar que el hecho de que tú ames u odies a alguien más o a alguien menos se muestra en los hechos. Si lo odias más, lo vas a molestar, le vas a buscar el daño. Si empiezas ya a odiarlo menos, vas a empezar a buscar conciliar con él, no vas a empezar a dañar, no vas a querer seguirlo dañando, etcétera. Ahí está. Para devocional, ahí podrías ver, aplicar las cosas que pasan en la casa. Por ejemplo, ya no lo invitan a eventos familiares, salen de los hermanos, salen solamente algunos, no invitan al hermano regalón, etcétera. Ahí tú lo puedes aplicar al devocional. 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Ahí tú ya te puedes preguntar, mira, José está constantemente teniendo sueños. ¿Será que su forma de ser cómo estará? ¿Será que está actuando correctamente y por eso el Señor le revela sueños? ¿Quién es el malo entonces si el Señor está recibiendo sueños, revelaciones? Perdón, si José está recibiendo sueños. Y luego dice, he aquí que he soñado otro sueño, que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Interesante, ¿no? Entonces ahí amplía el primer sueño, el segundo sueño, y lo contó a su padre y a sus hermanos y a su padre, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Ahora, si lo hacemos devocional, aquí lo que podemos ver es que, claro, el típico papá pasivo de que deja que sus hijos se peleen o que haya discordia entre los hijos, pero claro, cuando le toca a él como papá o le toca a ella como mamá, ahí meten mano, ahí se molestan y eso es lo que hay que evitar. ¿Ven? Eso viendo en un aspecto devocional. Ahora, si lo ves en un aspecto profundo, aquí ya tenés que analizar cómo esto va a afectar en lo que es, en lo que la profecía de Abraham, de Isaac, Jacob, etcétera, y lo que a futuro viene respecto a esta familia. 11 y terminamos. Y sus hermanos le tenían envidia. Ahí está, ¿ven? ¿Por qué le tenían envidia a los hermanos? ¿Habrá sido por la túnica? ¿Habrá sido por los sueños? Ahí hay que averiguarlo en cuanto a lo profundo. Y si lo vamos a ver en devocional, esta parte podríamos ponerla ahí también de cómo evitar que haya envidia. La envidia se provoca cuando alguien tiene algo más que uno y sea que ese algo lo obtuvo por sus propios méritos o de manera injusta. Aquí se ve que fue de manera como injusta porque que de dos hermanos uno solo le dieran algo no se ve muy justo. Y termina, pero su padre meditaba en esto. Y ahí vamos al estudio profundo que puede ser lo que decíamos recién. Jacob debe ya haber estado recordando que él también se le habló en sueños, también habló directamente con el Señor. Así que, querido hermano, espero te haya servido esta ayuda de cómo hacer un devocional de alguna historia bíblica.